con peras y manzanas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Con Peras y Manzanas, el programa económico de Mega de nuestro canal de noticias. ¿Cómo estás, Rafaela? Gusto saludarte en este Jueves Santo. Feliz porque como vamos a tener feriado, yo creo que todos agradecemos un viernes libre. Oye, ayer y hoy día estuve en el terminal pesquero reporteando. Estaba la embarrada, la gente comprando mucho pescado y mariscos. Típico Los precios chileno. no subieron tanto, ¿No? fíjate. No subieron tanto. Yo he visto otros fines de Semana Santo donde las alzas han sido mayores. Esta vez no encontré que subieran Bueno, tanto. y hoy día escuchábamos que estuvo nuestra compañera Bárbara Mena de que van a hacer un horario continuo. Sí, funcionan. Sí. Hoy día al menos ese terminal, que es el terminal metropolitano que queda en Vespucio con Panamericana, no va a cerrar. O sea, alguien pudiera ir a comprar Para los atrasados. a la 1 de la mañana va a estar funcionando. A las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 3. Ahí tiene que ver los temas de seguridad, eso sí. Sí, obvio. Ahí son otros. Otro tema. Sí. Oye, vamos a volver a tocar el tema de los aranceles, que aflojó un poquito por esta tregua que se le dio a muchos países. Sí. Las bolsas están más tranquilas, el dólar hace lo propio, pero sigue habiendo mucha preocupación con lo que va a ocurrir con Chile y sobre todo con industrias que los expertos dicen que podrían ser las más complicadas, que son fruta, vino y salmones. Esta semana ha habido importantes reuniones al respecto del ministro Marcel con los empresarios exportadores de salmones. Que se complementa también con las que hubo durante la semana pasada, con esta estrategia que está planteando Chile para hacer valer sus tratados de libre comercio, que al final esa es como el caballito de guerra que tiene Chile para seguir adelante en estas negociaciones. Claro. ¿Cómo va a afectar a la industria salmonera que en el sur da mucho empleo, mucho trabajo, hay encadenamientos productivos? No solo la gente que trabaja para la salmonera, gente que trabaja para el casino, seguridad, los transportes. En el sur es muy importante la industria salmonera y por cierto que es una industria muy importante para Chile. Tenemos por Zoom a Marcela Bravo, ella es gerente de estudios de Salmón Chile, quien está desde Puerto Varas. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, Bienvenida a nuestro Marcela. programa. Hola Roberto, Rafaela, bien, gracias por la invitación. ¿Cómo está Puerto Varas? ¿Nublado, lloviendo? Oye, bien, llovió muy fuerte durante toda la mañana y ahora salió el sol. Qué rico. Así que estamos bien. Qué lindo que es Puerto Varas. Precioso. Hermoso, sí, hermoso. Te tenemos envidia, sana pero envidia, Marcela. Bueno, están cordialmente invitados al sur y por supuesto a conocer además la industria del salmón, así que cuando quieran son bienvenidos. Muchas gracias. He tenido la suerte de reportear, me tocó la crisis de la gripe, no me acuerdo el nombre de la enfermedad que les dio hace muchos años a los salmones, que quedó la escoba, bueno, fue una época complicada. Del virus ISA. Me tocó reportear en ese tiempo, trabajaba yo en Televisión Nacional. Estuve como un mes allá en esa zona, que la escoba esa en esa oportunidad. Sí, fue terrible. Bueno, pero ahora estamos hablando de otras cosas, Marcela. Sí, mucho. Soy muy viejo yo reporteando economía. No era necesario, Roberto, exponerse Debo así. reconocer. Debo reconocerlo. Gracias, Marcela. Marcela, bueno, hubo una reunión esta semana con el ministro de Hacienda, varias conversaciones, pero lo primero, ¿en cuánto puede afectar esto de los aranceles a la industria del salmón chileno? ¿Cómo lo puede afectar? Mira, la verdad es que puede afectar bastante. La industria del salmón exporta 6.000 millones de dólares y el 40% lo enviamos a Estados Unidos. En el fondo es el mercado más importante para la industria chilena, es Estados Unidos, por lo tanto, sin duda es un golpe duro, es un desafío importante, pero estamos trabajando en ver cómo lo podemos remediar. Ya se han visto algunas bajas de demanda, bajas de precio, así que ya... ¿Ya se ha visto ya? Ya lamentablemente se está... Lo que pasa es que es una industria donde finalmente los mercados están indexados, entonces si algo pasa en Estados Unidos, por ejemplo en Brasil, ya empezó a bajar el precio, porque a algún lugar hay que mandar ese salmón. A Estados Unidos se va salmón fresco, atlántico, por lo tanto tampoco podemos guardar ese pescado se tiene que exportar y se tiene que vender. Y en ese sentido, Marcela, tú nos decías que, bueno, nos llama la atención que sea tan inmediato estas bajas de ventas. ¿Hay porcentajes? ¿Cómo se han movido los precios y las ventas? Si nos puedes decir números para que la gente lo entienda mejor también.
Sí. Bueno, además para que la gente lo entienda, en este mercado hay contratos que son de más largo plazo y hay ventas spot. Y en el fondo esas ventas spot dicen, oye, no, si tú me subes el precio, yo no compro, por ejemplo. O si hay mucha incertidumbre, no hago contratos. Y los contratos, hay negociaciones de, en el fondo, si va a tener que pagar el exportador o paga el importador, porque también para que se entienda, no es que nosotros le vendamos directo a un cliente, al consumidor final, sino que se vende a través del retail, a través de importadores. Supermercado, claro. Exactamente. Entonces, bueno, el cálculo es que hasta el momento ha bajado un poco la demanda casi en 20% y como yo les contaba, en Brasil, por ejemplo, ha bajado el precio un 4%. Wow. Ahora, hay analistas que dicen que hay una buena y una mala en esto con respecto del golpe al salmón, que es que efectivamente el salmón ahora va a entrar con un arancel de 10%, pero los competidores del salmón chileno, que son los noruegos, los grandes competidores del salmón chileno, ellos entrarían o están entrando con un arancel más alto, por lo tanto ellos serían aún más o aún menos competitivos que el salmón chileno. Entonces ahí, claro, competimos mejor con el salmón noruego, pero estamos complicados con el salmón norteamericano, ¿no? ¿Cómo ves tú esa lectura? A ver, no es tan así. Ya, Explícame primero, eso. es súper importante, el salmón es de cultivo. El salmón no es, el salmón que nosotros exportamos, el que produce Chile, no es un salmón que uno vaya a pescar, sino que se cultiva, ¿ya? Y en Estados Unidos, la verdad es que no hay mucha producción de salmón cultivado. Entonces, Estados Unidos no es un competidor de nivel mundial ni tampoco tiene mucha producción. Entonces, en el fondo, esta salvaguarda no es que le ayude al mercado estadounidense porque ellos no producen Claro, salmón. Eso es lo primero que hay que tener ya, o súper claro. sea, por lo tanto, Lo- ahí los gringos no debieran complicarse si uno quisiera negociar, ya, pues no te va a matar ninguna industria local, ¿no es cierto? Exactamente. Ya, Y lo segundo, claro, no te pongáis Noruega es el pesado. primer productor. Sí, exactamente. Noruega es Por el no primer decir, productor no te mundial. pongáis. Sí. Ya, ya, todo entendido. Noruega es el primero, Chile es el segundo a nivel mundial, pero en Estados Unidos el Chile es primer, primero. el primer exportador es Chile con un 55% del mercado. Noruega tiene más o menos como el 17% del mercado. Y bueno, si bien en un principio Noruega tenía un arancel más alto, ahora que Trump cambió los aranceles y bajó todos los aranceles a 10%. Entonces, por el momento, de Ah, partida ya. tenemos el mismo arancel. El único que no tiene arancel es Canadá, que tiene arancel cero, pero Canadá tiene una pequeña producción, entonces tampoco es un competidor tan fuerte dentro de Ya. Estados Unidos. Y lo que sí es lo complicado es que en el fondo el consumidor final, si le suben los precios, lo más probable es que se cambie de proteína Mm. a una proteína que sea más barata como el pollo, como el cerdo. Ahí estaría el problema entonces con este salmón chileno Ahí que está entra el más problema. caro, ya. Ahí está la Sí. génesis de la discusión y por cierto entonces ahí, claro, si el consumidor gringo, que es un gran comprador, se va al pollo, se va a la carne de vacuno, se complica la mano de manera terrible. Exactamente. ¿Qué es lo que ha pasado en otras oportunidades en que los precios han subido? Bueno, eso es un poco lo que sucede. Ahora, en ese sentido, Marcela, hay algunos analistas que decían, bueno, esto también puede ser una oportunidad para que Chile salga a buscar otros mercados, quizás otros países a los cuales llevar nuestros productos. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí. Bueno, mira, además para que lo sepan, vamos con el 40% a Estados Unidos y después viene Japón con un 17% y Brasil con un 14% y después China y otros mercados con 5 o 4%. Eh, y claro, cambiarse de mercados no es tan simple Mm, a nuevos mercados, porque en el fondo se necesita toda una cadena logística claro, de frío, de transporte. Entonces, no es que yo de un día para otro diga, oye, ¿sabes qué? Yo voy a llevar todo mi salmón a India, que es un tremendo mercado, pero que en este minuto no tiene toda esa logística desarrollada. Entonces, no, esto no es de un día para otro. entiendo. Así que sin duda es una alternativa y siempre se están explorando nuevos mercados, pero no es una solución de corto plazo. Y Ah, Europa, que el salmón me imagino que también debe ser muy consumido en Europa,
no sé, tratar de llegar a otros países con más fuerza de la que ya hay en Europa? Sí, bueno, en Europa, lamentablemente, nuestro primer competidor, que es Noruega, le queda muy Le cerca a queda Europa. cerca, por Sí, lo tanto es más competitivo en Europa, Entonces, es verdad. claro, y además el salmón fresco tienes que mandarlo por avión y eso tiene un costo súper importante. Entonces, no hay ninguna posibilidad de competir con salmón fresco en Europa respecto a Noruega. entiendo. Pero en ese sentido, me imagino que, por decirlo de alguna forma coloquial, todas las fichas están puestas en esta negociación que pueda llevar Chile. ¿Con qué impresiones se quedaron después de esta reunión que tuvieron con el Ministerio de Hacienda? Mira, la verdad es que, bueno, el presidente de Salmón Chile, que es Arturo Clement, tuvo reunión ayer con el ministro Marcel y antes de ayer también estuvo en la Comisión de Economía de la Cámara. Y en general, bueno, y además con la subsecretaria en algún minuto, en general hemos visto que hay una buena recepción. Están entendiendo que en algún minuto primero se habló del cobre, después de la madera y Mm, después nos fuimos dando cuenta que ellos estaban exentos y que los principales perjudicados con estos aranceles eran los salmones y todos los exportadores de alimentos. La verdad es que tuvimos una buena recepción, estamos trabajando también con la SOFOFA, porque al final este trabajo que tenemos que hacer tiene que ser algo mancomunado mm. entre lo público, lo privado, los gremios, el gobierno, y ojalá generar un Dream Team de equipo negociador que pueda conversar con Estados Unidos y tratar de modificar estos aranceles. Así que está difícil, pero estamos trabajando en eso en conjunto también con el gobierno. Sí, estaba viendo justo las declaraciones del señor Clemen en la Comisión de Economía y él decía que aquí lo que hay que hacer es negociar con Estados Unidos, volviendo un poco a lo que tú contabas recién, que el salmón chileno no produce ni un efecto en una industria local, que es lo que le preocupa a Donald Trump. Por lo tanto, ahí habría que ver la posibilidad de que siga teniendo el salmón chileno arancel Es un cero. buen argumento en el fondo. Claro, un buen argumento, claro, pero es que Trump te negocia todo, o sea, algo va a Sí. tener que ceder, no sé, Sí. ¿hay algo que se puedan ceder ahí, no sé, espacio? Porque, a ver, en general, ¿qué es lo que se ha señalado que Chile podría negociar para sacar aranceles? Es el tema de la propiedad intelectual, que ahí los salmoneros no tienen nada que hacer, pues nada, nada. Propiedad intelectual por los remedios, por software, por ropa, un Sí. poco lo que hemos hablado con la cuestión de los chinos. Esa es una. Y lo otro, el respeto a las empresas norteamericanas, mayor respeto. Vimos un poco que hubo varias quejas de las AFP y de las ISAPRES por las últimas discusiones internas que ha Mm. habido en Chile. Eso es lo que se maneja por parte de los expertos de lo que Estados Unidos le pediría a Chile en la negociación para tener o arancel cero o menos de 10%. Pero en el caso de una negociación de aranceles para el salmón chileno, ¿hay algo que la industria pudiera ceder, decir, o que los gringos pudieran tener algo que dijeran, ok, vamos con arancel cero para el salmón chileno? Mira, la verdad es que, o sea, yo creo que el escenario de partida es que somos chiquititos, Sí. entonces ya es difícil negociar Con este con alguien tan gigante, grande como Estados Unidos, claro. claro, partiendo por eso, y claro, y como tú decías que uno de los temas que se planteaban de por qué se sube el arancel es por el tema de las patentes. Hay algo satelital también metido por medio, Ujú. y la verdad es que como salmones es poco lo que podemos nosotros Mm. ofrecer. Lo que sí conversaba también ayer Arturo con Con el Marcel. ministro es que además de estos aranceles, nosotros tenemos como industria aranceles invisibles que tienen que ver con poder ser más productivos, con la permisología, algunas cosas que estamos trabajando con el gobierno respecto a fusiones y relocalizaciones, que son aranceles invisibles que si nosotros logramos destrabar, podemos ser más competitivos y a lo mejor no depender de un arancel que pone otro país, que es más difícil de trabajar. Entonces lo Marcela, podemos trabajar internamente con la subpesca y con las autoridades del país. en la práctica, ¿qué significan esos aranceles invisibles para ustedes? Mira, son en general eh,
todo lo que se habla de permisología, de distintos permisos, de distintas cosas que se piden, obviamente nosotros no apuntamos a no regirnos por los reglamentos y todos los temas ambientales que tenemos que respetar, pero sí hay algunas trabas administrativas, cosas más lentas, proyectos que no se aprueban. Burocracia. En el fondo podemos ser más eficientes, todo el aparato público puede ser más eficiente y que podamos ser más productivos y por ese lado a lo mejor reducir ciertos costos que nos permitan ser más competitivos. Ya, pero todo eso iría desde el punto de vista de burocracia y no del tema medioambiental, porque en el tema medioambiental la industria salmonera chilena siempre ha sido bien cuestionada, que tiene muchos bordes, se le acusa también de contaminar los lugares donde se ubican, por lo tanto, siempre ha habido como un cuestionamiento a la industria salmonera que en el último tiempo ha mejorado las prácticas, las ha perfeccionado, pero hay ahí también un cuestionamiento constante a la industria. No sé si le comparte esa crítica. Sí, efectivamente yo creo que hay una historia pasada que le sigue pesando a la industria, porque esta industria yo creo que se ha modernizado mucho, se ha dado cuenta que es importante tener en el corazón del negocio la sostenibilidad no Exacto. solo económica, sino que también ambiental y social. Y, y tú hacías recuerdo el virus ISA, después del virus ISA, fíjate que Se aprendió una se gran lección crearon ahí. se aprendió una gran lección de la importancia de la regulación, en el fondo se fue regulando. Yo creo que esta Hay un industria es antes y súper un después joven. con el virus ISA, ¿eh? Hay un antes y un después, porque Exactamente. yo diría que antes del virus ISA las salmoneras como que pescaban harto poco lo que era la legislación medioambiental, le Es que, importaba ¿sabes, Roberto? poco que las multaran, Yo no eran sé si es tan así. Yo creo que, mira, la mirada que tengo yo cuando lo reporteaba. hay que irse para atrás. Ujú. Esta industria tiene 40 años, es Sí, es una industria relativamente joven. joven, sí, Y cuando partió la industria fue todo crecimiento y un aprendizaje, y de hecho había muy poca regulación, que fue claro, una de es las verdad, también había razones de poco. por qué Hubo que hacer pasó camino al esto. andar. Exactamente, y de hecho a partir del virus Visa se creó una regulación ambiental, se creó una regulación sanitaria, se crearon barrios, oye, tú puedes sembrar aquí peces, después estos barrios tienen que descansar, y después puedes sembrar en otros lugares. Entonces yo creo que, claro, quedó a lo mejor instalado en el pasado, que era una industria poco regulada, pero ahora es muy regulada y de hecho es la industria más fiscalizada. Tenemos toda una red online de sensores, cámaras, para que la autoridad pueda saber qué es lo que está pasando en tiempo real en cada centro en términos de, oye, hay oxígeno, cómo está la temperatura, una serie de variables que son medidas y fiscalizadas permanentemente. Somos la industria más fiscalizada de todas las industrias de Chile. Así Marcela, que no, yo creo que es una industria que ha ido aprendiendo, que ha ido creciendo, que aprendió. Esto es igual que un niño, yo lo asemejo como a la vida real. En el fondo uno es niño, adolescente, se pega en barra, pero va madurando y se va dando cuenta y se va haciendo responsable de muchas otras cosas. me queda la duda de qué pasa en el escenario, entre comillas, más oscuro, en el fondo que el Chile no logre sacarse estos aranceles. ¿Qué podría implicar para el país en términos económicos? ¿Esos productos se traspasarían al público chileno? ¿Qué implica en el ámbito también, estoy pensando en crecimiento, en todo lo que genera esta industria para el país? Sí, bueno, yo no me quiero poner en el escenario más negativo. Los salmoneros son bien resilientes, así que somos positivos. Esperamos salir adelante de este impasse. Pero claro, el salmón es el 2,1% del PIB de Chile y aquí en el sur la verdad es que es muy relevante, más del 17% en ciertas regiones. El oro Entonces, naranja. sin duda que sería un golpe fuerte, porque Sí. además no son solo las empresas productoras de salmón, sino que hay 5.000 pequeñas y medianas Mm. empresas que son proveedoras de la industria. Y claro, y obviamente si baja el precio, si bajan los ingresos, es un golpe para todos. Pero esperamos que no sea así, pues esperamos
Y sobre todo, y por eso yo creo que es importante volver a decir lo que yo les contaba de estos aranceles invisibles. Si no somos capaces de negociar con Estados Unidos y de eliminar los aranceles comerciales, bueno, tratemos de ser más eficientes acá adentro en términos de burocracia, de administración, y tratemos de reducir esos costos que no tienen mucho sentido, y que podemos lograr que sea más productiva la industria y no depender tanto de aranceles externos. ¿Ha habido algún efecto en el precio del salmón que se vende en Chile? ¿Ha bajado? ¿Ha subido? Buena pregunta. No, eso no lo A mí me encanta el salmón. no lo hemos Me- monitoreado. es una pregunta interesada. No lo han Sí. monitoreado todavía. Porque, bueno, yo vi No. en los terminales precios más o menos los mismos de siempre, con las alzas típicas de Semana Santa. Pero, claro, Oye, Roberto, ¿puedo aprovechar, aprovechando esa pregunta de los terminales? Porque el salmón chileno en general se vende etiquetado en ciertos lugares. Entonces, yo les recomiendo a todos los compradores que compren en lugares establecidos donde está etiquetado el salmón, porque el salmón de cultivo tiene en el fondo una marca. No es que alguien fue a pescar y sacó un pescado. Entonces, tenemos ah, también... pero en el terminal lo venden como merluza, como pescada, ahí están los trozos encima del lleno, no está etiquetado. Ese salmón entonces tiene un origen medio espurio. habría que averiguar Ya. sobre la procedencia. Ah, ya. O sea, el que es legal es un poco lo que uno encuentra en un supermercado, ¿no? Claro. Exactamente. Que ahí efectivamente Porque está es la súper marca, importante, todo. Ah, sí, y mira. súper importante porque eso te asegura que tenga una cadena de frío, que tenga ciertos resguardos sanitarios. Nosotros, todos los salmones que se cosechan, se les hacen pruebas y test de que no tengan ninguna traza de nada y que sean sanitariamente seguros. Y eso, por eso es Dato importante comprar importante. en lugares establecidos con la marca Roberto quedó en shock. Roberto del quedó sin productor. habla. Es que lo que vi en los terminales es otra cosa. Bueno, vamos a ver. Oye, sí, nos desayunamos con eso. Bueno, habrá que Siempre ver. se aprende algo nuevo. No, sí, Siempre. siempre. Oye, bueno, Marcela Bravo, gerente de estudios de Salmón Chile, el gremio de los salmoneros chilenos, conversando con nosotros, con Peri Manzana, un rubro tremendamente importante para Chile, que ahora va esta situación compleja, esperemos que se pueda negociar bien por las exportaciones de salmón. Muchas gracias por la gente que Gracias, desea conversar Marcela. con nosotros, Marcela. Oye, muchas gracias a usted, Roberto, Rafaela, que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Saludos a Puerto Varas. que A comer estén muy bien. salmón, se ha dicho. Eso. Eso, Que esté bien. la Nos proteína vemos. más sustentable. Eso. Y rico, me gusta mucho. Ya, el ceviche, salmón a la mantequilla, en un Era cocimiento. un sushi. El sushi. Ay. No, a mí me encanta A el mí igual salmón. me gusta harto el Me salmón. encanta, soy muy de salmón. Soy team salmón. Ya, vamos a hacer una pausa. Cortita. Y a la vuelta vamos a hablar de la operación renta, de todo lo que hay que fijarse, si arriendo una vivienda, tengo que pagar impuestos por eso, si soy influencer y estoy ganando plata, pago por eso, esa y otras cosas más a la vuelta de comerciales. Con peras y manzanas. Seguimos haciendo con peras y manzanas y ahora con el tema de los impuestos. La muerte de los impuestos, dicen los gringos, es algo que no se puede evadir. ¿Tú hiciste la declaración renta? No, todavía no. Es que. No, porque estamos esperando nosotros como funcionarios de Mega, nos llega un bono en esta época Sí. y es del ejercicio que está ahora justamente la operación renta, por lo tanto vamos a tener que esperar hasta el 28, creo. Creo que sí. Yo estoy un poco ya nerviosita, quiero hacerla, pero bueno, todavía hay plazo. Sí. Todavía hay plazo para hacerla. ¿Y no lo has revisado tampoco? Yo lo revisé. Tampoco lo he revisado. Yo Quizás lo debería. revisé. Y Tengo saldo a favor. Así espero que sea lo mismo para mí. Así que, sí, así que bueno, después cuando entre ese bono espero que no cambie nada y que la declaración que me ha propuesto el Servicio de Impuestos Internos esté Sea correcta igual. y no salgan después con que no. Bueno, Bueno, si es incorrecta, tenemos a un experto que nos va a explicar qué podemos hacer, ¿cierto?
¿Nos puede asesorar, dices tú? nos puede asesorar. Carlos Moreno, abogado, socio de Peritum, ex jefe del Departamento de Delitos Tributarios del Servicio de Impuestos Internos, se hace presente aquí con Pere y Manzana. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Carlos. Roberto. Qué gusto Hola, saludarte. Muchas gracias por la gentileza de venir acá al estudio en estos tiempos donde los expertos tributarios tienen mucha pega por la Operación Renta. Vamos a hablar, chicos y chicas, de la Operación Renta. Hay muchas preguntas porque hay elementos nuevos. Por ejemplo, ¿qué pasa con los influencers? ¿Qué pasa con la gente que arrienda un departamento o una casa? Varias casas, varios departamentos. Las transferencias. Las famosas 50 transferencias. Varios expertos, yo creo que Carlos ahí se va a sumar, que señalaron que no era bueno hacer el trámite al tiro, sino que hacerlo después. Bueno, de eso y más vamos a hablar con Carlos, pero estaba revisando un comunicado que sacó hace poco el Servicio de Impuestos Internos, que es como la actualización. ¿Cómo va en este momento la Operación Renta 2025? Entonces dice, el Servicio de Impuestos Internos ha autorizado la devolución anticipada de más de 1.180.000 declaraciones presentadas hasta el 8 de abril. Se autorizó la devolución de impuestos para el 95% de las declaraciones recibidas por parte de personas y 87% de las solicitudes de devolución de las empresas. Vamos a partir con lo más básico porque a nosotros nos gusta eso, así es el programa y la gente lo entiende y también a la gente le gusta. Carlos Moreno, ¿estamos todos los que trabajamos obligados a hacer la declaración renta? ¿Quién sí, quién no? Muy buena pregunta. Efectivamente, la gente tiene la duda de si tiene que hacer o no esta declaración. Y la verdad es que no todas las personas que prestan servicios remunerados tienen que hacer esta declaración. Solamente si los ingresos que tú recibiste durante el año 2024 superan las 13,5 UTA, vas a estar obligado a presentar esta declaración. ¿Por qué? Porque eventualmente podrías quedar afecto a impuestos. Si no quedaste afecto a impuestos, no ¿Eso vas en a plata presentar. cuánto es más o menos? Son aproximadamente 13, 14 millones de pesos dentro del año. Ya. Si yo, ahí sobre la misma, si yo trabajo solo para mí, que no le he boleteado a nadie, ¿tengo que hacer la declaración igual? Claro, en tu caso, la diferencia la va a marcar específicamente el caso que ustedes comentaban, el hecho de recibir un bono que dice relación con tus ingresos del año anterior. ¿Por qué? Si tú no recibes este bono que se tiene que reliquidar, tu situación tributaria fue cubierta mensualmente por tu empleador al retenerte el impuesto único a los trabajadores. Por lo tanto, en el caso de Roberto, recibió su sueldo, le descontaron la parte o este anticipo del impuesto que tenía que pagar. Por ende, en el mes de abril, su situación tributaria ya está cubierta y por ende tampoco tendría que presentar una declaración. No por no haber quedado afecto a impuestos, sino que estaba afecto a impuestos, pero ya cumplió con su obligación tributaria. Ahora, en el caso, por ejemplo, que planteabas de personas que reciben bonos en el mes de abril del 2025 asociados al 2024, su situación tributaria es distinta, porque ellos tienen que hacer una reliquidación. O sea, tienen que distribuir entre sus ingresos mensuales del año 2024 la parte de este bono que está asociado a ese periodo. Por lo tanto, si por ejemplo, tú ganabas 100 en un mes y se te determinó un impuesto de 20, se pagó ese impuesto en el formulario 29 de tu empleador. Pero ahora, cuando tú reliquidas el bono, vas a decir, yo no gané 100 en ese periodo, sino que gané 120. Por lo tanto, tengo que hacer una nueva determinación de impuestos. Ahora, con los 120. En ese caso, tú sí estás obligado a presentar la declaración. Ahora, Carlos, una duda que es muy recurrente, a pesar de que la operación renta es algo que está muy presente en nuestra vida, creo que poca gente entiende realmente de qué se trata. Yo tengo muchas amigas, por ejemplo, que aceptan nomás. Aceptan. ¿Por qué hay gente a la que le devuelven y otra que tiene que devolver? Mira, de hecho, yo creo que esa es la duda más recurrente y todas las personas tienen información errada respecto a eso. Porque las personas piensan, muchas, piensan que les devuelven el IVA. Y eso no es así. Sí, es verdad. Hay gente que cree que le devuelven el IVA. Claro, y lo que sucede en realidad... Te están devolviendo impuestos. Te están devolviendo impuestos y en realidad, más que impuestos, es un anticipo de impuestos que tú hiciste. Piensa lo siguiente. Si Roberto gana 1 millón de pesos mensuales, a él le retienen impuesto mensual pensando en que gana ese millón. Pero resulta que Roberto tomó un instrumento como una APB, por ejemplo, que hace que su renta global del año baje. Ahí tienes agüita por si acaso. Muchas gracias. Te voy a ayudar porque tengo APB. ¿Ya?
pago colegio de mis niñas y tengo un crédito hipotecario. Ah, perfecto. Entonces, tú estás en la situación en que efectivamente tienes que declarar y se va a generar la devolución por eso. Si decíamos que tú ganas 1.000.000 de pesos mensuales y resulta que a final de año tienes un acumulado de 12, obviando el ejemplo de que está bajo las 13,5 UTA, tú tienes ese resultado de 12, pero por aplicación de la APB, en realidad tu renta bajó a 10. Por ende dicen, yo te retuve pensando que tú ganaste 12, pero al final del año tú ganaste 10 en realidad. Por lo tanto, yo te devuelvo ese exceso de impuestos. Asimismo, también como, como señalaba Roberto, hay beneficios tributarios para las personas naturales como el 55 bis de la Ley de Impuesto a la Renta, que son los intereses pagados en un crédito hipotecario. Eso tú también lo puedes rebajar de tu base imponible. Por ende, esta tributación que tú hiciste mensualmente por un supuesto sueldo anual, se va a ver también rebajado por los intereses hipotecarios, por ende van a decir, mire, yo a usted le retuve impuestos por 100, ahora en realidad tengo que devolverle de esos 100, tengo que devolverle 20. Y en el caso contrario de lo que decía Rafaela, de cuando hay gente que tiene que pagar impuestos en la operación renta. Exactamente, y eso... ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se tiene que dar para que una persona pague impuestos si ya le han hecho los descuentos, todo? Vamos a explicarlo con un ejemplo porque esto le puede pasar mucho a las personas. Eso. Con pera y manzana. Con peras y manzanas. Efectivamente, una persona, por ejemplo, que gane 700.000 pesos en un trabajo X que tenga mensual, él no va a estar afecto a impuestos. Si sacamos la cuenta, 7 por 12 serían 8.400.000, por ende está bajo las 13,5 UTA y su empleador no le va a retener. Pero pensemos que esa persona tiene otro trabajo o durante un mes o 2 meses o más del año tiene 2 trabajos. Por ende recibe 2 remuneraciones. Y pensemos que esa remuneración, una era de 700.000 pesos, la otra de 800.000 pesos. Entonces, si hacemos la sumatoria, va a dar 1.500.000. Por ende, debieron haberle retenido. Pero como las sumas pagadas por cada uno de los empleadores no alcanzaba a estar afecta a impuestos, nadie le retuvo. ¿Esto incluye, por ejemplo, personas que se jubilan y siguen trabajando? También es así. Lo que sucede es que las personas que se jubilan no dejan de pagar impuestos. De hecho, nosotros, todos los trabajadores que actualmente no nos hemos jubilado, lo que sucede es que aquella parte que nosotros recibimos por concepto, por ejemplo, de AFP, esa parte se descuenta de nuestra base imponible. No pagamos impuestos por las cotizaciones que hacemos en AFP. Sin embargo, en realidad no es que estén exentas, sino que se pospone la tributación hasta cuando yo la perciba por vía de jubilación. Entiendo. O sea, yo tengo que pagar impuestos finalmente por la jubilación que perciba. Si esta jubilación es mayor a 13,5 UTA al año, voy a tener que pagar impuestos. Vamos a los cambios que han habido en los últimos años y en el último tiempo que han generado gran controversia. Una es el tema de la gente que arrienda vivienda, Sí. que mucha gente pensaba que eso era así, no se pagaba impuestos. Entiendo que hay un número de viviendas en las cuales uno ya empieza a pagar un impuesto que es por obtener una ganancia. No necesariamente si yo tengo una, tengo que pagar impuestos. ¿Dónde se corta el queque ahí, Carlos? Exactamente. Lo que sucede es que las personas naturales tienen un beneficio asociado al tipo de vivienda. Y este tipo de vivienda pueden ser un DFL2. Lo que sucede es que los ingresos provenientes de la explotación de un bien raíz que sea DFL2, ese ingreso no renta. Pero este beneficio tiene un tope que se consolidó, digámoslo así, a partir del 1 de enero del 2023. Ahí se estableció un tope para todos los tipos de vivienda DFL2. Antes había sido segmentado, a una porción de los contribuyentes le habían asignado este tope máximo de 2 propiedades, pero a partir del 1 de enero del 2023 ya todos los contribuyentes tienen solamente este tope de 2 propiedades. Por ende, esto se vio también... El tope es de 2 propiedades, entonces. De 2 propiedades, y esto se vio también más, se visibilizó aún más, porque a partir de la renta del año pasado, el Servicio de Impuestos Internos aplicó lo que es el asistente de ingresos por concepto de arriendo de propiedades. Entonces, las personas les aparecía un listado de los bienes que tenían, de los bienes inmuebles que tenían, y tenían que declarar específicamente a qué lo dedicaban. Por ejemplo, si yo tenía 4 propiedades,
por cada una de las propiedades yo tenía que decir, este lo arriendo, este lo utilizo, etcétera. Y también tenía que declarar si era DFL2 o no. Entonces, respondiendo específicamente... Para que quede súper claro, si yo vivo en mi departamento y tengo otro departamento que arriendo en la comuna de Maipú, tengo 2 viviendas. ¿Tengo que pagar impuestos por el que arrienda o tengo que tener un tercero ya que sería el que pagaría arriendo? Claro, depende si las propiedades son DFL2 o no. Recordemos que el beneficio del DFL2 está asociado a un metraje específico de la vivienda. ¿Si son DFL2? Si son DFL2 no tienes que pagar. Ya. Y de hecho, si tienes 2 DFL2 que arriendas, no tienes que pagar. Piensa lo siguiente, la propiedad que tú utilizas no genera renta, por ende, en la que tú vives... No, porque genera un gasto, estoy pagando un crédito. Exacto. Entonces, En mi caso genera mucho gasto. claro, entonces, respondiendo específicamente a lo que me preguntabas, puede ser que una persona efectivamente tenga 2 DFL2, los arrienda y no tiene que pagar impuestos. Ya. Pero adicionalmente puede tener una tercera vivienda en la que vive la misma persona y como no genera renta, no va a pagar ingresos por esa propiedad. Y eventualmente también podría tener una cuarta vivienda, que es una vivienda de veraneo, una vivienda donde En la vivan los playa. familiares. Por ende, en estricto rigor, y esto en opinión mía, el Servicio de Impuestos Internos va a levantar las alertas a partir de la 5ª vivienda. Ya, o sea, Ah. estamos hablando de personas. De Probablemente. Donald Trump criollo. Sí. Claro. Ya. Oye, en ese sentido, Carlos, también otro tema que ya ingresó, ya lleva un tiempo sobre la mesa, que tiene que ver con los influencers. Se incorporan cosas nuevas en ese aspecto, se raya mejor la cancha, porque esto es algo que estamos aprendiendo sobre la marcha. Exacto. Tenemos que pensar que en el caso de los influencers, este es un negocio que es relativamente nuevo. reciente, sí. Y los ingresos cada vez se van incrementando. Hay ¿Qué es gente que gana una barbaridad de plata. Exacto, y no solamente a nivel de ingresos de Chile, también puede ser a nivel de otros países. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Inicialmente el Servicio de Impuestos Internos tomó o levantó esta situación, pero la forma de detección por parte del Servicio de Impuestos Internos es un procedimiento que se llama justificación de inversiones. Pensemos que Rafaela aparece ante el Servicio de Impuestos Internos comprándose una casa de 500 millones de pesos. Me encantaría, pero no es el caso. Y esto le puede pasar a mucha gente en la casa. Piensen que se compran o aparecen comprándose al contado un vehículo que vale 40 millones de pesos. Y si vamos a ver, el Servicio de Impuestos Internos tiene la información de las Ahí liquidaciones. saltan la alerta, ¿no? Saltan las Tú que alertas. eras el jefe de delitos tributarios ahí, ¿se encienden luces así? Exacto. Salen unos humos, no sé, ahí en la oficina. No, de hecho aquí les voy a tirar una primicia que me imagino que nunca se A la han ver. contado, pero el Servicio de Impuestos Internos determina vectores. Y en base a esos vectores es que dice si tú tenías o no tenías los ingresos suficientes para Para hacer esa realizar una compra. inversión. Claro. Exacto. Y si no tenías los ingresos suficientes, a criterio del servicio en virtud de este vector, es que se va a levantar una observación en tu declaración. Y te van a decir, oiga, usted compró una propiedad, traiga la justificación de dónde sacó los ingresos para poder comprar esa O propiedad. sea, yo con mi humilde sueldo de editor económico, si voy y me compro una casa en la nieve de 3.000 millones de pesos, obviamente ahí el Servicio de Impuestos Internos va a cruzar los datos y me va a decir, oiga, usted con su sueldo le alcanza para un departamento No de tiene por Ñuñoa, dónde. qué sé yo, ¿de dónde salió con eso? Exacto. De hecho, tanto es así, ese es un procedimiento bastante utilizado por el Servicio de Impuestos Internos porque además es una presunción de renta. ¿Qué significa esto? Que si tú no acreditas que tú pagaste los impuestos asociados a esos ingresos con los que realizaste tu inversión, tus gastos o tus desembolsos, el Servicio de Impuestos Internos, y en este caso el legislador, presume que eso es renta. Yo un poco lo que dice la Rafaela, que lo que estaba pasando es que estos chicos estaban ganando harta plata. Efectivamente, como que me da la impresión que no estaba regulado o alguien no les dijo de que ganar plata, sea cual sea el negocio, Es que lícito, además muchas veces paga estos impuestos. son tratos directos Sí, pues, que son no tratos. involucran contrato, ahí se Exacto. dan, y me imagino que también por eso se da el tema de las transferencias. Claro, porque ellos empezaron a comprar autos, empezaron a comprar casa, y ahí, bueno, ¿y de dónde sacó esa plata? No, que yo hago algo para una tienda y me pagan, qué sé yo. Sí, de hecho, ya lo hablamos alguna vez en alguna sesión anterior, pero mi sensación es que el Servicio de Impuestos Internos y en realidad el legislador
va cerrando el cerco respecto de los contribuyentes que no pagan los impuestos. ¿Por qué? Porque si no te detectan por las 50 transferencias, te van a detectar porque realizas comercio a través de portales de intermediación de servicios, como Mercado Libre, por ejemplo. Mercado Libre, a partir del 1 de mayo del 2025, te tiene que exigir el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Sí? Exacto. Entonces, eso va a significar que Para comprar tengo que tener inicio de actividades. para vender... Ah, a través de Mercado Libre. para vender, Sí. ya. Entonces, Ah, bueno, me parece lógico. si no te Sí. detectan por esa vía y no te detectan por las 50 transferencias, también puede ser que te detecten por levantamiento del secreto bancario, que hoy día también tenemos una primicia. Salió una sentencia del Tribunal Tributario de Aduanero de Temuco, donde se autorizó el alzamiento del secreto bancario en materia tributaria. Eso significa que el ente fiscalizador puede acceder a las cartolas bancarias. De hecho, el tribunal le ordenó al banco entregar las cartolas bancarias. Entonces, si no es por las 50 transferencias, si no es por el alzamiento del secreto bancario, si no es por la vía del inicio de actividades, bueno, créeme que el Servicio de Impuestos Internos tiene acceso a los, a los pagos que efectuaron a través de Transbank. Esa información se tiene que enviar al Servicio de Impuestos Internos. También si tuviste un O sea, saldo... lo sabe todo, impuesto. Como un gran ojo, Cada, así. cada vez sabe Gran más. hermano. Un gran hermano, Orwell. Claro, cada vez sabe más. Y en realidad tenemos que pensar que estas medidas lo que buscan siempre es formalizar. Piensa lo siguiente, hace poco se está discutiendo también en el Congreso esta posibilidad de formalizar a los feriantes a través de un Hay sistema una ley, muy sí, beneficioso. un sistema tributario específico para ello. Exacto. Y eso, si bien no va a necesariamente reflejar una recaudación importante, porque sabemos que va a ser un IVA rebajado del 1.5%, en realidad Los va lo que a va a regular. hacer, claro, va a regular a un universo de 100.000 contribuyentes que actualmente no están regulados. Sí. Teníamos ahí el GC de las 50 transferencias que tú decías, Rafaela, que otro, un poco es como primo de lo Yo de me lo- imagino que tiene de que los ver con influencers, esto, ¿no? con poder, porque algunas veces me ha tocado quizás hacer este tipo de transacciones con ciertas empresas y muchas veces esto no tiene contrato, es directo, te hacen una transferencia, o sea, es como bien al margen de la ley, digamos, todo el proceso. Exactamente. Ahí lo importante, en realidad, como bien decía Roberto hace un rato, no había tanta comunicación o tanta publicidad relativa a tu obligación tributaria como contribuyente. Está perfecto. La ley se tiene y se entiende conocida por todas las personas, pero sabemos que la ley tributaria es bastante compleja. Por ende, el procedimiento del qué es lo que debía hacer el contribuyente ante esa situación, la verdad es que mucha gente lo desconocía. Lo primero es determinar qué tipo de servicio estás prestando tú. Si estás prestando un servicio de carácter personal, eso tiene un determinado sistema que es a través de la emisión de una boleta de honorarios, y si estás trabajando frente a una empresa, tú le emites la boleta de honorarios y la empresa te retiene y lo paga en formulario 29, así como lo hacen todos los profesionales, por ejemplo. Ahora, si en realidad el contrato o la prestación de servicio era entre personas naturales, X, tú vas a tener que emitir la boleta de honorario y vas a tener que autorretenerte. Y en el caso de Rafaela, pensemos que, o hagamos la simulación, en el caso de Rafaela, si le prestabas servicio a una persona natural, lo que iba a tener que hacer Rafaela es, de partida, presentar su formulario 29 y declarar el PPM de segunda categoría Oye, asociada pero a eso es física cuántica rusa. Rafaela no está capacitada para hacer eso. Exacto. Claro. Bueno, Básicamente. pero puedes contratar a un contador Ok. que te ayude a hacer todos esos trámites. La otra parte, que también nosotros lo vimos en las notas cuando se anunció esto, es de quienes no venden ni una cuestión, son trabajadores de una empresa, qué sé yo, pero, por ejemplo, es el que hace la pichanga, el que hace el asado, el que hace el Claro. evento de la empresa y que puede llegar a tener 50 transferencias bancarias de RUT distintos y que uno dice, pucha, puede que el impuesto interno crea que yo estoy con un negocio y no tengo un negocio, simplemente Pero, soy el tesorero del curso, qué sé yo. Me queda la duda, ¿estas 50 transferencias son mensuales Mensual, o son diarias? Mensuales. Tiene dos etapas de Mensual y medición. semestral. 50 transferencias dentro de un mismo periodo de RUT distinto o 100 transferencias dentro de un periodo de 6 meses.
Eso es súper factible alcanzarlo. Sí, de po, todas no es maneras. descabellado. Sí, de todas Y maneras. No es descabellado. eso, claro, eso va a implicar que las personas que realicen ese tipo de actividad, obviamente no remunerada, van a tener que tener mucho cuidado con los respaldos que dejan, dejar ahí siempre el historial. Pero Impuesto Interno puede darse cuenta de la diferencia de un gallo que vende por Instagram ropa de Juanito, que es el que organiza las pichangas en la pega miércoles y sábado, y que miércoles le pagan 14 gallos y el fin de semana otros 14 y que puede hacer 50. ¿Puede el Impuesto Interno hacer esa diferencia? Puede con ¿O parte de la Juanito información que tiene tenga. que preocuparse? O sea, yo creo que todas las personas nos tenemos que preocupar frente a un proceso de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Ahora, ¿es malo que te fiscalice el Servicio de Impuestos Internos? Y la respuesta es no, en la medida de que yo tengo todos los respaldos para poder aportarlo en su minuto. Ya, pero volviendo a Juanito, que es el que organiza las pichangas. Tienen que ir a Impuesto Interno. Oiga, señores, yo soy el que organizo la pichanga de la pega. Y a mí el miércoles me depositan 13 gallos, porque yo soy el número 14, y el sábado me depositan también 13 gallos. Entonces, fácilmente llego a los 50. Tienen que ir y decirle, ojo, aquí no sé, aquí están los papeles, traigo al equipo, traigo... O esperar que le llegue una notificación. ¿Cómo es el proceso? Claro, en realidad debiese ser a través de un requerimiento de antecedentes que debiese Ya. hacer el Servicio de Impuestos Internos si va a iniciar un proceso de fiscalización. Ujú. Ahora tenemos que pensar que el Servicio de Impuestos Internos por montos a lo mejor menores no va a iniciar un proceso. Puede ser que te mande un correo, eso sí, que es una medida preventiva. Ya, bueno, es bueno ese punto, Que claro, de- porque efectivamente de una pichanga son 2 lucas. Claro. 3 luquitas. Puede ser que te diga, ojo que nosotros tenemos antecedentes que usted ha recibido más de 50 transferencias, así que si usted está realizando alguna actividad remunerada o alguna actividad económica, Regule. regule. Ya. Y eso lo ha hecho en el pasado, lo ha hecho con personas que venden por Mercado Libre, por ejemplo. Ah, perfecto. Carlos, una última preguntita, porque ya se nos acabó el tiempo. Que varios expertos, y entiendo que tú también estás en esa línea, señalaban que no convenía hacer la declaración renta al comienzo de esto, sino que esperar un poco. ¿Eso sigue rigiendo? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema de hacerlo eso de inmediato? Porque hay gente que quiere la plata y quiere tener la devolución de impuestos si corresponde lo más luego posible. Claro, lo que sucede es que los formularios 22, en general, el Servicio de Impuestos Internos te presenta una propuesta en base a la información que han entregado los agentes retenedores. ¿Qué significa eso? Si tu empleador te retuvo mes a mes, ¿cierto?, el impuesto único de segunda categoría, él lo tiene que informar a través de la declaración jurada 1887. Las personas, por ejemplo, si yo arriendo un departamento a través de una corredora de propiedades, Esa va debe informar. a informarlo también Si al tengo un Servicio de Impuestos Internos. hipotecario, el banco tiene que decir, Claro. este gallo tiene un hipotecario. Ahora, como son personas las que llenan esas declaraciones, son falibles y por ende puede ser que yo esté presentando una declaración con información que todavía no está Entiendo. completa. Ah, ya. Porque las declaraciones se presentaban entre la tercera y la cuarta semana de marzo, pero todavía vemos contribuyentes que o no han presentado la declaración o que la presentaron con información errónea. Por acá Y vamos a tener que nosotros. esperar. Bueno, estamos a 17 de abril, así que ya está desarrollado y hay más de 1 millón de personas que están con visto bueno para recibir devoluciones. Bueno, la muerte de los impuestos, como dicen los gringos, como decía al comienzo de este espacio. Carlos Moreno es abogado, socio de Peritum, fue jefe del Departamento de Delitos Tributarios del Servicio de Impuestos Internos y ahora ha venido a nuestro programa a explicarnos con pera y manzana este tema que a nosotros los periodistas económicos nos cuesta Y se va a una quedar con barbaridad. nosotros ayudándonos. Sí, por Asesorándonos. supuesto. Gracias, problema. Carlos. Muchas gracias, Carlos, Muchas por gracias, venir al Rafaela. programa. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Rafaela, hemos llegado al final de este programa. Nos vamos. Que tengan un buen fin de semana largo. Aprovechen. Sí, que descansen y reflexionen, por cierto. Siempre hay que reflexionar. Con pera y manzana, que les vaya bien. Chao.